¿Alguna vez has oído hablar de monjas que milagrosamente quedaron embarazadas? ¿Cómo sería esto posible en un entorno donde la castidad era la regla y la pureza, uno de los pilares de la fe? La historia de la Iglesia está llena de misterios y sucesos intrigantes, y uno de los más impactantes es el relato de mujeres, especialmente monjas, que afirmaban haber quedado embarazadas sin haber tenido contacto físico con hombres. Pero, ¿qué realmente ocurrió en esas historias? ¿Cómo manejaba la Iglesia estos casos? Acompáñanos mientras desvelamos algunos de los mayores misterios de la historia religiosa. Durante siglos, la Iglesia Católica exigió de sus monjas un compromiso de castidad absoluta. La idea era clara: una vida de dedicación total a Dios, sin vínculos terrenales o relaciones carnales. Sin embargo, los relatos de monjas que quedaron embarazadas manteniéndose vírgenes desafiaron esta ideología y plantearon preguntas que aún hoy generan debate. Estos casos, aunque raros, no se trataban como simples escándalos. Por el contrario, a menudo se presentaban como milagros o fenómenos sobrenaturales. Pero, ¿sería esto posible? Las historias de mujeres que, supuestamente, mantuvieron su virginidad mientras gestaban hijos surgieron principalmente durante la Edad Media y el Renacimiento. Tales relatos a menudo venían acompañados de explicaciones misteriosas, como concepción divina o fecundación sin intervención masculina. En muchos casos, la Iglesia los trataba como fenómenos milagrosos, una forma de reafirmar la santidad y pureza de las mujeres involucradas y al mismo tiempo esconder cualquier tipo de escándalo que pudiera perjudicar la imagen de la Iglesia. A lo largo de los siglos, la Iglesia siempre intentó controlar la narrativa sobre la pureza de las monjas. Cuando ocurrían casos de embarazo en los conventos, la explicación oficial era muchas veces que la mujer había sido elegida por Dios para un milagro. El caso más famoso de estos fue el de la fecundación sin pecado, donde se alegaba que el niño fue concebido sin ningún contacto físico con un hombre. Estos relatos se sustentaban frecuentemente en una atmósfera de misticismo, como si el embarazo fuera una prueba de una intervención divina. Uno de los casos más notorios de este tipo ocurrió en el siglo XV, cuando una monja española, llamada Beatriz, comenzó a afirmar que estaba embarazada sin haber tenido relaciones sexuales. Aseguraba que la concepción de su hijo fue un milagro, realizado directamente por Dios y que permaneció intacta en su virginidad. La historia se difundió rápidamente y la Iglesia se vio obligada a intervenir. Sin embargo, en lugar de desmentir a la mujer o investigar las alegaciones de manera más profunda, muchos miembros de la Iglesia promovieron el evento como una manifestación de la intervención celestial, ocultando así la verdadera causa del embarazo. Esos relatos eran más comunes de lo que imaginamos. Muchos conventos estaban llenos de mujeres jóvenes que, sin voluntad propia, eran enviadas para servir a la Iglesia. Cuando estas mujeres se encontraban embarazadas, el miedo al castigo era tan grande que muchas alegaban milagros divinos para explicar la situación. La presión para mantener una fachada de pureza y castidad era inmensa, y la Iglesia, en lugar de enfrentar la realidad de los abusos sexuales, prefería cubrir los casos con explicaciones sobrenaturales. Aunque los relatos de concepciones milagrosas pudieron haber sido ampliamente aceptados en algunas comunidades religiosas, la verdad detrás de esas historias es mucho más oscura. En la mayoría de los casos, esas mujeres eran víctimas de abuso sexual dentro de los conventos. Muchos sacerdotes e incluso obispos se aprovechaban de su posición de poder para explotar a las monjas, que eran forzadas a guardar silencio sobre los abusos. Cuando las monjas quedaban embarazadas, la presión para explicar la situación de una manera que no comprometiera la imagen de la Iglesia llevaba a la invención de estas historias milagrosas.
Las monjas que quedaban embarazadas eran a menudo forzadas a abandonar el convento y vivir en secreto. El destino de sus hijos variaba. Algunos eran abandonados o incluso asesinados, mientras que otros eran llevados al exterior, lejos de los ojos de la sociedad. La Iglesia, en lugar de lidiar con el abuso de poder de sus representantes, prefería desviar el foco, culpando a las mujeres por la situación y ocultando las atrocidades cometidas en nombre de la fe. Además, el miedo a perder el prestigio de la institución hacía que las mujeres se sintieran presionadas a inventar historias sobre la concepción de sus hijos. Esto ayudaba a la Iglesia a preservar su fachada de pureza, pero sacrificaba a las mujeres que, en la mayoría de los casos, se veían forzadas a vivir con las consecuencias de esos abusos sin ningún tipo de apoyo o comprensión. La Iglesia, a lo largo de la historia, jugó un papel crucial en mantener la imagen de pureza y santidad de las monjas. Cuando surgían acusaciones de embarazo milagroso, la tendencia de la institución era cubrir los escándalos y silenciar a las víctimas. Las monjas que intentaban denunciar los abusos o hablar sobre lo que sucedía dentro de los conventos a menudo eran reprimidas o incluso castigadas. La vergüenza de ser una mujer impropia para la religión a menudo las llevaba a callar ante los abusos que sufrían. Lo que pocos saben es que la Iglesia, para preservar su imagen, a menudo trataba estos casos de manera aún más severa. El miedo a un escándalo era tan grande que muchas mujeres que quedaban embarazadas dentro de los conventos eran alejadas de sus familias y enviadas a vivir en lugares aislados, lejos de las miradas de la sociedad. Estos lugares eran tratados como un exilio para las mujeres pecadoras y sus hijos, donde la Iglesia trataba de borrar cualquier vestigio de escándalo. La mayoría de las veces, las mujeres que alegaban haber quedado embarazadas milagrosamente no eran desafiadas, sino utilizadas como una herramienta para reforzar la idea de que la Iglesia era la autoridad máxima sobre la vida de sus seguidores. La narrativa sobre la virginidad de las monjas, por lo tanto, a menudo escondía la dura realidad de los abusos y del control físico y psicológico que estas mujeres sufrían. A lo largo de la historia, hubo varios casos en los que las alegaciones de milagros fueron ampliamente discutidas e incluso registradas por figuras religiosas y estudiosos de la época. Uno de los más famosos es el caso de la monja Elizabeth de St. Giles, quien en el siglo XIII afirmó haber concebido a un niño sin la ayuda de un hombre, alegando que fue una intervención divina. La historia ganó notoriedad no solo por la supuesta virginidad de la monja, sino también por las circunstancias en las que ocurrió el embarazo, en una época en la que la vigilancia dentro de los conventos era extrema y cualquier comportamiento fuera de la norma era severamente castigado. Elizabeth finalmente fue apartada de su convento y sus relatos fueron tomados con escepticismo. Sin embargo, la Iglesia, en lugar de desmentir o castigar a la mujer, optó por poner la situación bajo el manto de la santidad. Durante siglos, estos casos de milagros de concepción divina fueron reinterpretados para encajar en la narrativa de una Iglesia que necesitaba mantener su poder sobre las mujeres y proteger su imagen pública. En muchos casos, estas historias acabaron siendo utilizadas como una forma de propaganda religiosa. La Iglesia presentaba a estas mujeres como instrumentos de la voluntad divina, cuando en realidad eran víctimas de un sistema represivo que les privaba de autonomía y libertad. Al transformar estos episodios en milagros, la Iglesia no solo evitaba el escándalo, sino que también reforzaba la idea de que todo lo que ocurría dentro de los conventos formaba parte del plan divino, desestimando la dura realidad detrás de estos hechos.
La historia de las monjas embarazadas plantea una profunda cuestión sobre la hipocresía de la castidad y la represión sexual impuesta por la Iglesia. La Iglesia, durante siglos, predicó que las monjas debían mantener su virginidad para estar más cerca de Dios. Pero en la práctica, esta imposición llevó a muchas mujeres a verse atrapadas en un sistema donde sus deseos y necesidades humanas eran negados. Estas mujeres fueron forzadas a reprimir sus instintos naturales, viviendo en constante sufrimiento, sin la posibilidad de vivir de acuerdo con sus propios deseos y aspiraciones. En realidad, la castidad y la pureza impuestas por la Iglesia eran, a menudo, más un control social y psicológico que una verdadera búsqueda espiritual. Esto queda claro cuando vemos cómo la represión de deseos naturales terminó resultando en abusos y comportamientos secretos dentro de los conventos. Cuando estas mujeres sucumbían a la presión y eran abusadas sexualmente, las consecuencias a menudo se ocultaban bajo el manto de la santidad y las víctimas eran forzadas a guardar silencio. Además, el hecho de que las monjas fueran educadas para creer que cualquier deseo sexual era un pecado hizo que muchas aceptaran pasivamente lo que les ocurría sin cuestionar ni resistir. Cuando surgían historias de embarazo milagroso, la Iglesia prefería tratarlas como manifestaciones divinas, en lugar de investigar las verdaderas circunstancias de esos embarazos. La represión de su sexualidad no solo perjudicó psicológicamente a estas mujeres, sino que también las dejó vulnerables a abusos por parte de clérigos que se aprovechaban de su posición de autoridad. Uno de los mayores problemas con la forma en que la Iglesia manejaba estos casos de embarazo entre monjas fue el silencio impuesto sobre las mujeres involucradas. Cuando una monja quedaba embarazada, no solo se veía obligada a negar cualquier tipo de relación con los abusadores, sino que también tenía que aceptar una explicación fabricada para que el escándalo no se extendiera. Las víctimas eran frecuentemente aisladas, enviadas a vivir en lugares apartados o, en casos más extremos, obligadas a someterse a procedimientos dolorosos para evitar que el embarazo fuera conocido públicamente. En lugar de ofrecer apoyo o justicia, la Iglesia a menudo distorsionaba la realidad para proteger a los abusadores y mantener la apariencia de pureza y rectitud. Las historias de embarazos milagrosos eran solo una máscara para ocultar un sistema de abuso institucionalizado, donde las mujeres eran tratadas como meros instrumentos para preservar la reputación de la Iglesia. Esto no solo impedía que las víctimas buscaran ayuda, sino que también perpetuaba un ciclo de violencia y represión, donde las mujeres eran constantemente tratadas como objetos, no como seres humanos con derechos y voz. En la mayoría de los casos, estas historias nunca llegaron a los tribunales ni a la sociedad en general. Las mujeres que se atrevieron a contar la verdad eran frecuentemente silenciadas con amenazas, castigos severos, o incluso se las forzaba a desaparecer del radar público. El miedo de desagradar a la Iglesia y sufrir las consecuencias era tan grande que muchas de estas mujeres preferían guardar silencio, perpetuando una mentira que servía a los intereses de una institución poderosa. El legado de estos abusos y del silencio impuesto por la Iglesia aún resuena hoy en día. Muchas de las historias de monjas que quedaron embarazadas y alegaron concepción divina fueron documentadas en textos y registros históricos, pero rara vez se trataron con la seriedad que merecían. Estos relatos muestran cómo las instituciones religiosas no solo fracasaron en proteger a las mujeres, sino también en reconocer el impacto emocional y psicológico de sus acciones. El sufrimiento de las monjas, a menudo ignorado, resultó
en consecuencias duraderas para sus vidas, además de afectar negativamente a las generaciones futuras. A pesar de que algunas de estas mujeres lograron escapar del convento y reconstruir sus vidas, la mayoría de los casos permaneció oculto. Las víctimas eran tratadas como marginales, condenadas al olvido o al exilio. E incluso en los raros momentos en que algunas lograron hablar, sus historias eran distorsionadas para adaptarse a la narrativa de la Iglesia, que se preocupaba más por mantener su poder que por la verdad de los hechos. Es importante entender que las mujeres en estos conventos no solo eran víctimas de abuso físico, eran víctimas de todo un sistema de opresión que les imponía una vida de castidad y sumisión, privándolas de su autonomía y dignidad. Estas mujeres, en su mayoría, nunca pudieron contar su propia historia de manera completa sin la interferencia de la Iglesia. Las versiones oficiales que se pasaron a lo largo de los siglos ignoraban sus experiencias, prefiriendo mantener una narrativa de pureza y santidad en nombre de la institución. Con el paso de los siglos, las historias de estas mujeres y sus luchas comenzaron a emerger de manera más pública, especialmente en el siglo XX, cuando historiadores y estudiosos comenzaron a analizar más profundamente los abusos cometidos dentro de las instituciones religiosas. Hoy en día, aún queda mucho por hacer para recuperar la verdad sobre la vida de las monjas medievales y renacentistas. Muchas de estas mujeres sufrieron en silencio, pero sus historias empezaron a ser contadas a través de libros, documentos históricos y el trabajo de investigadores dedicados a dar voz a estas víctimas del sistema eclesiástico. La recuperación de estas historias no es solo una cuestión de justicia histórica, sino también una manera de entender cómo el poder de la Iglesia fue utilizado para controlar y someter a las mujeres durante siglos. El reconocimiento del sufrimiento de estas monjas y la comprensión de cómo la represión sexual, el abuso y el silenciamiento fueron herramientas para mantener el control social y espiritual son pasos importantes para finalmente entender el verdadero impacto de la Iglesia en la vida de las mujeres de la época. Las historias de embarazo milagroso no deben ser vistas solo como fenómenos místicos o milagrosos, sino como reflejos de un sistema profundamente defectuoso y abusivo. Hoy es nuestro deber garantizar que estas voces silenciadas, que alguna vez fueron dejadas al margen, sean escuchadas y que la verdad sobre el pasado sea finalmente reconocida.